Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Dani Umpi me mandó recién una foto, está en el Teatro Colón, pero está viniendo para acá, no se preocupen. Bueno, y yo soy periodista. Y esta mesa tiene como eje la música y la literatura, o la música y los libros. Y en líneas generales, por diversos motivos, cada vez que me toca hablar en público y presentarme y reflexionar sobre el camino que me llevó al periodismo o a la música, muchas veces, o casi siempre, empiezo hablando de este libro. Spinetta, Crónica e Iluminaciones. Es un libro de conversaciones de Spinetta con Eduardo Berti, que en mi caso fue el primer punto de inicio y de contacto con Luis Alberto Spinetta, incluso antes que escuchar su música. Yo tengo la suerte de venir de una casa donde había muchos libros, mucha música circulando, se escuchaba mucho jazz, sobre todo, casi exclusivamente jazz. Tuve una formación musical por vía paterna, de algún modo sui generis, y este libro llegó a mis manos porque mi papá se lo regaló a un tío y a mí me interesó. Yo tenía unos 10, 11 años. A Spinetta también por esta época le habían hecho una nota en el Gráfico, que era una nota que yo leía, y por algún motivo supongo que le pedí que me lo compre, y mi papá me lo compró y me lo regaló y yo lo leí. No sé qué entendí de este libro a los 10 o 11 años, después lo revisité y lo revisito todo el tiempo. Pero a mí me parece siempre interesante pensar que un libro puede ser la puerta de inicio a la obra de un músico. Y en este libro, sobre todo, algo que me interesó y que no descubrí en esa primera lectura, pero sí en otras posteriores, es cuando Spinetta habla de Artaud y cómo la lectura de las obras de Artaud, específicamente de dos, de Van Gogh, El suicidado por la sociedad, y de Heliogábalo, lo llevaron a él a leer también las cartas de Van Gogh y después a producir esa obra que él dice que en realidad no está inspirada necesariamente en Artaud, pero sí en la sensación que le provocó a él esa lectura, y cómo en su momento después a mí me llevó a leer Artaud. Y a mí me parece un detalle no menor para iniciar esta mesa, pensar que uno de los discos más importantes en la historia del rock, en la historia de la música popular argentina, sea justamente y lleve por título el nombre de un escritor, el nombre de Artaud. No sé si alguna vez lo pensaron, no sé si alguno de ustedes tiene algo para decir al respecto. Buenas tardes. Lo que a mí también me acuerdo con lo que estás diciendo, pero también nos olvidamos que Artaud era actor, era escritor, además de dramaturgia, y loco. Loco en términos de lo que la salud institucional definía. Entonces, parecía siempre interesante como un nombre aglutinante para el rock de los 70s, y solo por ahí iluminar eso para pensar de que no es solamente un escritor, sino que también algo que también es muy interesante, que era todo esto, ¿no? Aparte de esa cuestión sobre todo sus programas de radio que no se pudieron pasar, era, bueno, una figura como era él mismo, eso nomás. Bueno, y un detalle no menor, en principio también, mal anfitrión, quiero presentar al resto de esta mesa. A mi derecha está Gabo Ferro, a mi izquierda la maestra Liliana Herrero, y en el extremo, aún más izquierdo, Martín Camaño.
Y si hay algo que caracteriza a todos los integrantes de este panel o esta mesa, es algo que también tiene que ver con lo que decías vos, Gabo, y que me parece muy interesante a la hora de pensar y de entender un poco la composición de este panel y también de empezar en los procesos creativos. Ahí está llegando Dani Umpi. Vamos a pedir un fuerte aplauso. Perdón, calculé mal la distancia y todo. Si hay algo que caracteriza a todos ellos es que al momento de llenar el casillero de profesión, al momento de hacer un viaje o lo que sea, no se restringe la música como única actividad y en muchos casos ni siquiera sé si sería la actividad principal, eso ya se lo vamos a preguntar, sino que está la idea, bueno, Dani es artista plástico, escritor, cantante, músico. Gabo es cantante, compositor, poeta, historiador. Liliana es docente, no sé si tenés el título de filósofa, pero para mí es para mí ejerce, si alguna vez tuvieron la oportunidad de hablar con Liliana, también es una No, pero filósofa. no existe ese título, porque la filosofía es algo enorme, absolutamente enorme. Con meterme en tu conversación no impedí que terminaras de presentar, así que te cedo la palabra, pero puedo seguir después hablando. Por favor. Bueno, y más allá de ser obviamente una cantora increíble, conmovedora, y Martín, que es guitarrista de uno de los grupos más interesantes de la escena porteña de los últimos 15 o 20 años, que es Rosal, más allá de su rol como guitarrista y compositor ahí, es escritor, es crítico literario, ha ejercido el periodismo, es traductor, ganó una beca muy importante y estuvo este año haciendo una residencia en Suiza. Y a lo que me refiero, más a hablar de hablar del currículum o del palmarés, es que todas estas cuestiones extramusicales retroalimentan la actividad principal, quizás que sea la de la música. Es una charla de música y libros, así que en principio lo que me gustaría preguntarles es cuál fue el primer vínculo de cada uno con la lectura. Permíteme que diga lo de la filosofía, porque eso me va a quedar como un extraordinario entripado. Me impide beber algunas personas la botella. Si yo tuviera que decir algo sobre la filosofía, no pensaría en sistemas, no pensaría en sistemas filosóficos. Más bien prefiero pensar a la filosofía como un gesto profundamente crítico, abismal. Esa especie de intención con la cual, desesperada, con la cual uno mira el mundo, digamos. Eso a mí me sostiene para vivir y soportar el mundo. Hasta ahora. Pero no en sistemas. Lo que yo pienso siempre, pese a haber enseñado mucho tiempo en la universidad y haber dado clase, lo que yo hacía es lo mismo que hago en el escenario. Cuando uno se sube a un escenario, sostiene un texto. E interroga ese texto. O un libro en una clase, en una facultad, cualquier facultad de la Argentina, y entonces, bueno, uno va y lee con los alumnos, se interroga y ve qué otro texto puede salir de ahí,
¿Qué otro texto puede salir de ahí? Por eso mi ilusión, después me fui de la universidad porque me harté, pero mi ilusión hubiera sido siempre que los alumnos entraran, darles el título y después empezamos a conversar en serio, porque si no, me parece que se cumplen requisitos institucionales que son tentáculos que impiden pensar. A veces, en la mayoría de las instituciones pasa eso. Entonces yo, cuando vos decís filósofa, no lo soy. Yo soy como una persona que sube al colectivo o al subte y dice un peine para el caballero, un pañuelo para la dama, para la cartera. Bueno, los míos son filosofías de bolsillo, vamos a decir así. Son filosofías de bolsillo para el saco del caballero y la cartera de la dama. Esa sería mi gesto. La filosofía es un gesto, la música es un gesto enorme, porque debe estar preparada para hacer estallar las cosas. Yo, la verdad, que ya con esto que dije me podría retirar, porque es lo único, es lo único que sé decir respecto a lo que hago. Bueno, no sé si Martín querés arrancar vos a contar el vínculo. Pero la pregunta sería, bueno, buenas tardes. La pregunta sería cómo empecé a leer. Algo así. Yo no sé, no soy de esas personas que se acuerdan, viste, eso de mi primer recuerdo. Tengo buena memoria, pero no de eso. Pero creo que me gustaba mucho la enciclopedia Lo sé todo, que tenía mi abuelo. Y creo que ahí, siguiendo un poco a Liliana, que ella con la filosofía, y a mí me pasa con la traducción, que quizás decir eso de uno de los currículum, para uno identificarse, yo creo que en todas las tareas que hago estoy como traduciendo, no solo cuando traduzco del portugués, que es como la parte más oficial, ¿no? De oficio. Pero después sí, cuando toco, siempre estoy traduciendo, siento que siempre hay algo anterior, algo que me precede, que lo trato de... No tengo algo muy original o creativo. O la creación viene después de eso. Entonces, creo que en Lo sé todo había algo ahí como que estaba leyendo, pero sin leer mucho, porque no me interesaba mucho lo que decían los textos, no sé si me ponía a leer, pero tenía unos dibujos muy lindos y medio bizarros también. Entonces siempre ahí había como, trataba de traducir qué historia había atrás de eso y era algo que yo medio me inventaba. Entonces creo que ese es el primer recuerdo que tengo de contacto con un libro. Después la literatura, lo que se dice, la literatura más así de escritores, vino mucho después. ¿Hay algún momento en particular donde sentís que empieza tu formación crítica como lector? Sí, eso sí me lo acuerdo. Porque a mí me iba muy mal en matemáticas en el colegio y tenía un compañero, el hermano de una amiga, me daba clases de matemática porque era malísimo. Entonces él estudiaba letras, creo. Entonces siempre que yo iba a la clase particular con él venía con libros y me encantaban las tapas. De nuevo pasa algo así medio gráfico, ¿no? Entonces él venía con libros que yo no sabía qué eran. Me acuerdo que tenía algunos de Cortázar, esas ediciones de Sudamericana con dibujos. Y me gustó el objeto, ¿viste? Como dice el tema de Caetano, que dice que los libros son objetos trascendentes y que los podemos palpar como los mazos, como los atados de cigarrillos. Como hay algo de físico. Y vino por ahí. Entonces él me daba clase de matemática y yo miraba los libros. Y le preguntaba por los libros y no me iba mal después, pero me pasaba libros y ahí empezó un poco la iniciación. Fue eso. Dani, ¿cómo empezaste a leer vos? Bueno, yo comencé con siempre los bordes, pero lo primero que leía era lo que se decía literatura femenina, no sé, como novelas rosas, bestsellers, ese tipo de cosas más como de vacaciones, que fue como muy importante para mí porque son cosas que ahora
las tengo hasta todas subrayadas, porque hay una cosa como de la forma y de la estructura que se va repitiendo siempre, que a mí me interesaba, pero también eran las cosas que tenía más a mano. Después ya leía lo que estudiaba, pero no lo cuento como algo como placer. Y después, no sé, siempre tuve como esa sensibilidad, no sé cómo decirlo, medio gótica, no sé como esa cosa adolescente. También es algo generacional, que leía mucho cómic, Neil Gaiman, y tenía todos esos intereses pseudo esotéricos o con ese tipo de cosas así, de ese tipo de cosas que en realidad después como que me acompañaron un montón para componer, porque yo de chico no pensaba que iba a hacer canciones, pero después cuando lo veo, sobre todo cuando veo las últimas cosas que hago, como que puedo ver todo lo que fue como la formación en lectura, que a veces no es como decía él de solo leer lo que es como la literatura, porque generalmente yo estoy rodeado de... Tengo un amigo que se llama Diego de Aduris, no sé si lo conocen, que es artista, y siempre me dice, ¿cómo andas con la chuchería? Porque siempre estoy como rodeado de libros que no sirven para nada, tipo las liquidaciones de Kier, como toda una cosa como que no puedo salir de esa cosa adolescente de estar todo el tiempo como sobreinformado, como una pre-internet, con más bien por cómo están escritas y todo, como esa cosa como enigmática y no sé, me parece que es algo que es como una cosa que me motiva también para leer, como mi porno, digamos. ¿Y sentís que eso directamente influyó en tu estilo o influye en tu estilo? Sí, yo creo que sí, que hay algo que también hace que cada uno va buscando siempre lo particular, y en mi caso como que creo que sí, siempre está presente como el melodrama, siempre hay como unos guiños a esas como metáforas alegóricas, digamos, como algo que está que va como atravesando todo, y también como yo, pero desde un personaje, no hago una escritura medio catártica o una composición así como de lo que sienta. Siempre estoy como escribiéndole a un personaje, entonces claro, como que todas esas cosas las hago como más estratégicamente en un punto. Y creo que está presente todo lo que me ha gustado, porque si no, no le veo mucha gracia. ¿Y era fácil conseguir libros en Tacuarembó, en tu adolescencia, en tu infancia? Sí, yo iba mucho a la biblioteca del colegio, y después tenía una biblioteca de mi abuelo, que eso fue importante porque, bueno, él falleció cuando era chico y la regalaron al pueblo, digamos, a su biblioteca. O sea, y viste que en Tacuarembó, que es donde yo soy, que es el norte de Uruguay, había una movida interesante de escritores y todo eso, que de hecho le dicen el grupo Tacuarembó, que después es importante la música popular. ¿A vos que te gusta la música uruguaya? Después es como importante dentro de la música uruguaya popular, viste, todos esos cantautores medios melancólicos que hay, como que tienen mucha influencia porque han escrito gente ahí. Y bueno, y yo pispeaba mucho eso, no sé si eran los libros más interesantes, pero sí, tengo recuerdos de la infancia de eso. No sé si es lo que más me marcó, pero sí era como algo lindo, una cosa anecdótica linda de cuando era chico, de estar ahí en lo de mi abuelo. Y después iba mucho al colegio, pues yo estudiaba ahí de tarde, y ahí no había internet, entonces todo lo que te interesaba era... Lo mismo cuando viajaba a Montevideo, iba a las bibliotecas y veía, no sé, cosas que parecen ahora graciosas, pero tipo la revista de arte, Art Forum y todo eso. Como que iba y me daba una panzada de información. Era interesante también eso, es como algo muy generacional, como de ir a un lado a donde está como lo que te interesa. Y en lo de mi abuelo había mucha enciclopedia, no lo sé todo, pero había mucho clásico de pintura y del arte, porque a él le gustaba eso. Tenía mucho ese tipo de cosas, y a veces tenía muchas cosas como que no entendía, pero eso estaba bueno, leer cosas que uno no entiende. Después con el tiempo mi oído fue como para ahí, como que me gusta que me hablen de cosas que no entiendo, tipo salía con
uno de mis primeros novios arreglaba computadoras y le pedía que me hablara todo el tiempo lo que estaba haciendo y no entendía. Por ejemplo, cuando la gente habla de vinos, que no tomo, me encanta escuchar porque es como algo que... El fútbol no me pasa, pero con cosas muy específicas me gusta escuchar cómo hablan y qué dicen y creo que viene de ahí. Gabo, hay un... Más allá de preguntarte por esas evocaciones de las primeras lecturas, hay un punto muy trascendental en tu carrera. Está muy bien narrado en el libro de Martín Graciano, en el libro de Conversaciones. No sé si lo leyeron, lo recomiendo. Cancionistas del Río de la Plata. Vos cantabas en una banda de rock en los 90, Porco, y en un momento... en un gesto, como dice Martín, poético, estabas cantando en el Bauen y te quedás mudo, dejás el micrófono en el piso, abandonás el escenario y al día siguiente te inscribís en la carrera de Historia. Lo que te quería preguntar en relación a este vínculo con los libros y una carrera donde, como, en definitiva, como cualquier... carrera universitaria, pero la historia puntualmente implica un montón de lecturas. Es si cambió tu conducta como lector, de algún modo, el hecho, digamos, de toda la formación informal que tenías al momento de inscribirte en la carrera. Bueno, yo ya tenía una carrera previa, una carrera inconclusa, pero que estaba bastante avanzada, apenas salí de la escuela secundaria, que era la carrera de psicología en la universidad. Ahí ya tenía lecturas formales. Y después, por supuesto, lo que venía arrastrando desde siempre, perdón, que eran esas lecturas que tenían más que ver con lo poético, con letras de canciones, etcétera, etcétera. Y Porco lo que tenía en cuanto al gesto, y vale por el marco en el que estamos, y creo que por ahí viene bien citarlo, era el manejo de la lengua en el primer disco. Digamos, Porco era una banda que estaba dentro de la escena del hardcore de los tempranísimos 90s, y era el momento donde nosotros como generación estábamos saliendo a la vida erótica, a la vida del deseo, y era el momento donde también había irrumpido con mucha fuerza el HIV y el SIDA. Por tanto, salíamos con todo ese deseo a por eso, en el momento donde no había campañas del gobierno, entonces uno no sabía cómo podía contagiarse, por un beso, por la pileta, por un mate, por un estornudo, por una lágrima. A pesar de eso, nos era inevitable ir por el beso, ir por la lágrima, ir por el estornudo, ir por la pileta y por el mate. Y frente al sonido clásico del hardcore, la escena en general de todas las bandas contemporáneas tenían una cosa más tirando a lo que era una gran ciudad como Nueva York y muy poco en consonancia con lo que a nosotros como generación nos pasaba. Entonces sentía que esa banda tenía que hablar de eso. El primer gesto fue hablar de eso lo más bellamente posible. Fue imposible hablar de escatología y de muerte, de encontrarnos en lugar de en fiestas, en reuniones, en discotecas, encontrarnos en salas de hospitales, en cementerios, en salas de velatorio, teniendo tempranos 20s. Entonces, directamente la literatura que tenía que componer para esa banda era en términos absolutamente sucios. Es un compendio, el primer disco de Porco es un compendio de insultos, imágenes espantosas, de rotura y de choque. A nivel literario, porque a nivel sonido ya el género nos permitía ir por eso. Después surge que todo esto se enmarca esa banda dentro de lo que fue el nuevo rock argentino y el rock barrial con nichos literarios muy fuertes, digamos. Una cosa era esto que decía del hardcore, el skate, el pelo, etcétera, etcétera. Surge el rock barrial con su nicho literario muy fuerte, la esquina, la yuta, la birra, etcétera. El heavy metal que tenía también su universo literario fuerte, las hadas, los magos, etcétera, etcétera. Entonces era como que, además, dentro de la prospección de la banda, era una banda con el
cursus para seguir era el clásico, el único que sabíamos que podíamos, que era a través de un sello discográfico lo más grande posible, lo más comercialmente posible, telonear a la banda que viniera de afuera. Y ahí es donde realmente ahí fue un clic de decir que si eso era la música y por ahí había que llevarla, lo mío no era la música. Entonces comencé a estudiar historia y bueno, hice una carrera de grado, hice posgrados y después lo que me pasó, y ahí vamos con lo literario, esta formalidad que fue muy parecida a la educación formal universitaria en la carrera de psicología, era durísima y sobre todo en términos de historiografía y afortunadamente con la revolución historiográfica de fines de los 70, principios de los 80, con la historia cultural, los estudios culturales, etcétera, etcétera, que fueron los que uno, en lugar de estudiar en historia, estudiar fechas, nombre, data, batalla, bla, bla, poder estudiar Derrida, Deleuze, Foucault, etcétera, todas esas cosas y ponerlas en comparación y en tensión con situaciones y con sitios y cosas del ser histórico. Entonces todo eso cuando después yo pido una guitarra prestada, porque entre el 97 y el 2004, que yo me enclaustro como un monje a estudiar y a escribir, sucede la revolución tecnológica, digital. La gente podía demear o hasta grabar sus propios discos en sus casas. Ya el último disco de Porco se graba, si no me equivoco, en el 95, donde había que comprar unas cintas o alquilarlas, unas cintas enormes, y en ciertos estudios, y era una cosa muy costosa para una banda independiente. Y cuando veo en el 2004, ya había muchos discos producidos y tomando muchas de las cadenas de producción, circulación, distribución, llegada, factura que hacen a un disco y a su divulgación, tomada por lo independiente y por lo digital. Divulgación en internet, etcétera, producción en un disco rígido, etcétera, etcétera. Me resultó muy interesante eso, pido una guitarra, no por lo industrial básicamente, pero sí porque había algo en mí que faltaba y pedí una guitarra prestada y compuse un poquito más de una semana lo que después fue mi primer disco solo, que se llama Canciones que un hombre no debería cantar. ¿Y qué me sirvió toda esa lectura formal de la historia y sobre todo, insisto, esto de la historiografía? Era que la primera canción que se llama Sobre Madera Rosa está compuesta como un ejercicio historiográfico. Digamos, lo que yo quería, yo dije, bueno, a ver, vamos a ver si puedo volver a escribir una letra. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cuál es un lugar clásico del universo del rock? El cuarto, ¿no? Vivencia, sui generis, bla, bla, bla. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para volver a narrar el cuarto hoy con todo este instrumento o con todo este instrumental? Porque lo que sabía que tenía era una cajita de herramientas con unas cuantas cositas que podían servirme. Y fue eso, fue empezar a usar todos esos colores para narrar lo que sigo haciendo hoy. Los lugares cotidianos y los lugares comunes. No me interesa nada que no sea extraordinario dentro de lo cotidiano y de lo ordinario. Así que, a grosso modo, eso. Es muy lindo escucharlo a Gabo porque, no sé si vos sos consciente, pero trazaste todo un panorama tan historiográfico en un punto de la escena de los 90 que es muy claro y es muy gráfico también. Lili, me gustaría que nos cuentes vos tus vínculos iniciales con la lectura en Villaguay. Bueno, voy a tratar de hacer una exposición mucho más breve porque si yo tuviera que contar mi relación con la escritura y con la música, tengo para rato, porque en esta mesa está claro que he vivido mucho más tiempo que estos jóvenes. Te puedo hacer 2, 3 trazos. Del momento inicial, ¿no? El momento inicial son los poetas de los años 40 en Entre Ríos, eso está clarísimo. Eso tiene muchos nombres, esa generalidad, los poetas de los años 40 de Entre Ríos. Pero podría decirte
un nombre fundamental para mí, que se llama un hombre flaco, una pipa larga, que le había regalado Mao Zedong, que muchos jóvenes no sabrán ni quién es, lo cual me asusta y al mismo tiempo no me importa. Juan L. Ortiz, Juan Laurentiano Ortiz, así se llamaba. Esos son los grandes poetas. En él se concentra en su nombre los grandes poetas entrerrianos. Pero yo descubrí que este hombre, Juan, era de Gualeguay. Mi padre era de Gualeguay. Es una tierra, Entre Ríos es una tierra de agua. Es una tierra de agua. Entonces hay que pensar en el río, en la laguna, en los esteros, hay que pensar eso. Y yo cuando leía a Juan, que era amigo de mi padre, pensé que lo que Juan había escrito era una metafísica del río. Una especie de metafísica. ¿Qué quiere decir una metafísica? Un enigma, vamos a decirlo así, un enigma. Pero yo era de ahí, tenía que poder cantar el río y eso es algo que no pierdo como deseo, pero al mismo tiempo sé que no lo conseguiré jamás, porque si no cesaría de cantar. O será una búsqueda que cesará solo cuando cese la vida. Digamos, si no, se sostiene como desesperación, se sostiene como interrogación, como incógnita. Una vez el Cuchi Leguizamón me dijo, vos tenés que hacer el grito de las bagualeras al cantar, quebrar ese quebratudo que dice el Brasil, digamos, ¿no? Ese quebrar. Y entonces yo le dije, yo, Cuchi, no sé cómo hacer eso. No sé cómo hacer esos falsetes que hacen las bagualeras. Y el Cuchi, que en general, a ver, voy a hacer una pequeña digresión. En general, en las músicas populares, sobre todo en la música folclórica, hay una mímesis extraordinaria entre la idea del canto y la naturaleza, digamos. Entonces, el Cuchi dijo, claro, porque vos no sos de la montaña, vos sos del agua. Entonces tenés que buscar esa voz. ¿Y cómo busco? Esa voz es una desesperación en mí. Pero tampoco es hacerse el mansito y el suave, porque el río es tormentoso, ¿no? Es muy tormentoso. Lo único que logré en estos años, en todos estos años, para remediar a Luis, en todos estos años de gente, fue pensar un disco que fue doble, que se llamó Litoral. La litoral es una palabra preciosa, preciosa. Es el litoral de la memoria también, uno entra y sale de la memoria, ¿no? No es que se captura transparentemente las cosas. Me estoy extendiendo, ¿verdad? De hecho te iba a hablar de litoral, justamente. Entonces, ahí yo tomé una frase inicial de un poema de Mastronardi, que también era un poeta de la generación de los 40 en Entre Ríos, que se llama, caramba, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero empieza así, dice, un largo abrazo de agua la nombra para siempre, sus costas están solas, así es, sus costas están solas y engendran el verano, es como un proto-Borges, digamos, esa palabra, ¿no? Extraordinario. Entonces ahí pensé que debía ser un disco doble, un disco Río Paraná y un disco Río Uruguay. Y me inventé una teoría, porque para hacer un disco hay que inventarse algo. Que no sea un sistema, ¿viste? Que te devora el sistema, como los mitos te devoran. Entonces pensé que por el Paraná bajaban las cuerdas, el arpa, la guitarra, el guitarrón, yo qué sé. Y por el Uruguay los tambores, digamos, africanos terminando en tu Uruguay. Eso era lindo, fue muy hermoso eso. Yo quisiera abrazar esa tierra. Bueno, ese fue el intento que hice, lo hicimos junto con Fernando Cabrera, ¿no? Con un despelote de gente, muchísima gente.
Pues yo también pensaba en otro escritor que para mí fue revelador, absolutamente revelador. Ese escritor no es argentino, era brasilero, y ese escritor se llamaba Guimarães Rosa. Y Guimarães Rosa es fundamental, porque Guimarães Rosa hace estallar la lengua. Es una novela que se llama Gran Sertão Vereda. Y cuando vos te encontrás con eso, con una novela que no se entiende nada y la seguís leyendo igual, y la podés leer en cualquier lugar, porque no entender no debe ser motivo para no seguir con un libro. Al contrario, empieza diciendo no nada. No nada. Tómenlo como ustedes quieran, pero piensen sus propias vidas bajo el amparo de esa palabra que no sabemos qué quiere decir. Entonces, mi relación con la literatura y con la música es enigmática, compleja, rechazante, aceptante, feliz, gozosa y dolorosa. Y sumamente estimulante para pensar los textos que yo tengo que decir, las líneas que tengo que decir. Yo puedo hacer una canción solamente por una línea. Si ustedes me dicen, ¿por qué haces la canción de las cantinas de Manuel Castilla y del Chivo Valladares? Por una pregunta. Él pregunta, Castilla, ¿qué se amontona en la noche? Miren qué pregunta. Todo se amontona en la noche. Eso me basta para pivotear toda la canción sobre esa pregunta. Bueno, no sé, podría seguir, pero por eso te digo, yo tengo 70 años y ustedes son unos gurises que tienen muchos menos que yo. Yo pensaba también en la importancia de, para todos ustedes artistas, en el acto de la lectura, pero no solo en el acto tangible de leer, sino en la lectura del mundo, en la mirada del mundo. Pizarnik decía, una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo, la rebeldía consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Y en ese gesto de la mirada, en ese gesto de la lectura, quería ver cuán importantes habían sido para ustedes las lecturas, digamos, de qué modo todo eso que va desde lo más seminal, como el caso de la enciclopedia Lo sé todo, que compartimos con Martín. Yo también, Wow. o sea que es muy antigua. Y todo, y a la vez... Precioso, lo sé todo, imagínate lo que es eso. Ojalá. Y a la vez, No lo sepamos todo. ¿cómo deriva todo eso? ¿Cómo redunda todo eso al momento del acto creativo? A Martín, ¿no? Sí. Al que se anime. La pregunta sería cómo la lectura repercute después en la creación. Bueno, Liliana un poco lo dijo recién, ¿no? Como que tenía que inventarse algo, o sea, y a veces leía para, ¿no? Creí entender eso, ¿no? Para ver después, bueno, qué hay que cantar o qué hay que hacer. A mí me pasa que yo en mi caso no compongo, lo cual eso, o sea, compongo pero muy poco, pero me gustó eso en la invitación acá, porque me generaba algún tipo de problema o incomodidad y me gustan esas instancias, digamos. Entonces, de alguna manera, la literatura o leer en función de la música, digamos, tratando de hilar los dos ejes, siempre estuvo bueno porque le dio como una pata de pensamiento a algo que es a priori más sentimental, ¿no? Como la música. Yo me quedé bastante impactado, salvando las distancias, pero cuando vi ahora el documental de Piazzolla, que él en una nota así medio enojado decía: yo no hago música para hacer la digestión, sino que hago música para pensar. Y me sentí como acompañado en esa declaración, porque yo con Rosal
tengo que, digamos, como que estoy siempre trabajando con María, que está acá, que es ella la que compone mayormente, y Ezequiel también. Entonces yo tengo que como ahí tener un aporte en el cual que no viene desde la composición. Y creo que la lectura, como vos decías, del mundo, no solo de un libro, pero también de un libro o de una película, siempre me sirvió para tratar de ponerle a la música un poco de esa cabeza, ¿no? De tratar de no sé, de generar un concepto, una idea. Es como que no puedo hacer nada sin eso. Creo que eso con Ezequiel lo compartimos bastante y muchas veces María nos tiene que frenar y decir, che, para que esto es música, y tiene razón, o sea, y hay que transmitir cosas y dejarse ir por el sentimiento. Pero sí, a mí siempre me tiró por ese lado, y creo que eso viene del lado del cine, de la literatura, no viene propiamente solamente de la música, quiero decir. O sea, en la música también se puede sacar esto mismo, no creo que la literatura o otras artes estén por encima, ¿no? Pero sí sé que la música también sin sentimiento no pasa nada mucho, no me interesa esa música solamente cerebral. Incluso esa música que es solo cerebral hay como un sentimiento atrás. Pero mezclar esos mundos siempre me generó, me sirvió para eso, para tratar de pensar una idea, ¿no? Y en ese mismo documental de Piazzolla, por ejemplo, hay un momento que él hace tocar al chelista, creo, una misma nota muchas veces, dice, no, de otra manera, que me hizo acordar un poco a Ezequiel también, que es bastante obsesivo con eso. Y yo digo, bueno, no sé, entre eso y la palabra justa de Flaubert está ahí, ¿viste? No hay mucha diferencia. Entonces es alguien que... Y él cuando hablaba de que se iba a pescar, no sé, tiburones para pensar, y al otro día iba a componer, él no decía voy a componer, decía voy a escribir. Entonces había ahí una cosa de cabeza, ¿no? Del acto de escribir, el acto de leer. Y en mi caso particular yo eso se lo debo mucho a la literatura. Y un detalle también que tampoco me parece menor es que si bien vos te sumás a Rosal cuando ya habían grabado el primer disco, sí, y Ezequiel también. El primer disco de Rosal se llama La educación sentimental. Sí. Me parece que también tiene una... Bueno, eso no me compete a mí decirlo, pero sí, hay una cita. Es como ahí. una declaración de principios en un punto. Sí, supongo que sí. Igual tampoco, no sé si los chicos están de acuerdo conmigo. Si bien puede haber muchas citas y ese tipo de cosas, tampoco a mí me atrae mucho. Esto que te digo yo es una cosa más subliminal. No me gusta tampoco... O no lo tenemos como proyecto el hecho de llenar, de regar de citas de autoridad, digamos, ¿no? o de cierto toque intelectual, porque también eso a veces puede ser pasarse de rosca, digamos, ¿no? O sea, como bueno, mirá, es como con las citas en un libro, ¿no? Cuando decís en una novela lees, o sea, hay que manejarlo bien. Una cosa es, qué sé yo, bueno, se entiende, digamos, ¿no? No sé, no porque vos nombres a un escritor o a un filósofo o lo que sea, quiere decir que estás generando un pensamiento o estás tirando una idea interesante sobre algo. Pero sí como punto de partida o como cosas que pasen más por algo más subliminal, que te pueda conectar con... Porque incluso como empezó esta charla, que es lo que vos decías de Artaud, yo creo que vos no podés leer nunca Artaud y escuchar el disco de Spinetta y que el disco de Spinetta funcione igual, o podés leer Artaud y que es lo que me pasó a mí, quizás no me resuena mucho, algunas cositas, sí, en la cantata, pero no me pasa por ahí no me pasa por la relación con la poesía o con la literatura lo que me gusta de ese disco. Entonces son como links, entradas que alguno puede colarse, pero no es como decir, bueno, yo no sé, mira, leí Artaud, que creo que no es tampoco la idea de Spinetta tampoco. Dani, ¿vos sentís que esas lecturas que nos contabas del principio redundaron en tu obra musical? Sí, porque también, como yo de chico no tenía la fantasía de escribir ni de cantar, yo vengo más como de las artes, de arte contemporáneo, digamos, y la escritura. Y cuando empecé a cantar fue algo más deliberado y tiene todo ese vicio de artista, yo qué sé, era como...
tiene por un lado una cosa bastante autoparódica, el lugar, hago como un personaje, y ahora no, pero ahora está más mezclado, pero al principio sí era más marcado de que tenía como un personaje medio drag al que le escribía canciones con determinado imaginario. Claro, eso también tenía que ver con lo mío, pero después como que me fui liberando de eso por la edad y por el camino que uno va haciendo, pero el comienzo fue así y claro, a mí me interesaba todo ese, el esquema melodramático de que de alguna manera es como de la canción popular, pero un poco más llevado a lo bizarro, porque yo tenía como esa cosa medio de mostra, que era como el lugar que había como elegido, medio bufonesco, digamos, y medio drag. Después ya fui cambiando, poner el último disco no es igual, pero igual está presente todo eso y que en gran medida tiene que ver con la lectura porque es la creación de un personaje, ¿no? Y es la voz de un personaje y qué cosas diría. Y bueno, es un ejercicio lindo, a mí me gustó mucho hacerlo y generalmente vuelvo a ese lugar porque me siento muy cómodo. Hablabas del concepto y uno de tus primeros discos, es un disco, definirlo disco en realidad es reducirlo, es una obra conceptual maravillosa. En mi escala personal es de las cosas que más he gozado y disfrutado que has hecho, que es el disco Nord. Sí. Dani lo que hizo fue versionar todo un disco de Jaime Ross de los 80 que se llama Sur, que está Jaime posando frente al paredón del cementerio de Montevideo con una campera negra, y Dani hizo esas, creo que son 11 canciones del disco Sur en inglés, posando él también con una campera en el paredón. Que eso fue como un puntapié porque yo vengo más como del arte y a mí esa obra como que por un lado después me dejó de gustar porque era como bastante redundante, tenía que ver cuando era chico, ahora la escuchaba Liliana y me encanta esa visión del Uruguay. Yo como era una mostra tenía una visión horrible, el canto popular uruguayo me parecía lo menos, todo me parecía como espantoso, todo como re misógino, tipo Jaime Ross, todo de la murga, todo eso me parecía lo menos. Entonces como que después cambié, pero cuando era más chico era como una cosa de, por ser gay, por ser del interior, por ser pobre, por no estar en ese circuito, era como que estaba muy resentido con eso. Entonces como que hacía el disco Sur, que es como un disco muy emblemático de Uruguay, pero en inglés, cantado todo mal y todo eso. Después la obra no me gustó, pero después tuvo una vida aparte porque después fue incluida, tuvo un rescate curatorial también, incluida en muestras y cosas así. Pero lo mejor de esa experiencia fue que empecé a hacer mis propias canciones ahí, a partir de eso. Pero yo qué sé, fue como un momento que uno lo tiene cuando es chico, porque está en su lugar y de alguna manera te sentís como en el margen de todo eso y uno empieza a esnoviar con su propio contexto y empieza como a tener ese tipo de relaciones que hasta pueden ser divertidas. Después con el tiempo uno cambia, pero sí, para mí fue bueno porque fue el puntapié. Ahí empecé a componer. Antes ni me imaginaba qué iba a hacer, porque tenía otra personalidad, era súper sarcástico y como que todo estaba como muy de vivo. Entonces como que tiene esa cosa que es una fuerza que es linda escucharla. Ahora no lo podría ni hacer, pero en su momento fue bueno, sobre todo por eso, porque empecé a hacer mis canciones. Cabo, Claro, porque yo soy uruguayo y vengo de la cultura del boliche gay. Entonces todo lo que es la murga, lo que es Jaime Ross y todas esas cosas, a mí me pareció horrible. Era como una cosa que no podía, es como una melancolía que yo la veía como forzada porque era lo de mi contexto y la sufría, quería como salir de todo eso. No me gustaba nada, lo parecía como una cosa muy solemne y todo eso. Después nada, soy amigo del hijo y todo, él le mostró el disco y todo, y como que hubo otra recepción, pero siempre me sentía como aparte. Ponerle que dentro de lo que es Uruguay, recién con el último disco medio que a los músicos le empezó a gustar, pero si no al principio era como algo más performático, como
que de alguna manera habla un poco de ese del lugar del outsider, digamos, ¿no? Gabo decía, sos un tipo extremadamente prolífico, creo que tenés 13 discos editados como solista, al mismo tiempo que produjiste, que escribiste un montón de libros y demás. Dentro de esa discografía hay un disco en particular que me gustaría repasar por el gesto poético de ponerle ese nombre, que es "Todos los sólidos se desvanecen en el aire". El nombre es una frase del Capital que da nombre a un ensayo muy célebre de Marshall Berman, del manifiesto. La frase original es del Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, perdón. Y después Berman. Marshall Berman ahí va. Escribe un ensayo célebre con ese nombre que deriva en el nombre de un disco. ¿Cómo fue todo ese camino hasta que ese sea el nombre? Trataré de ser sintético. Básicamente tenía el disco terminado, lo tenía en mi casa y estaba esperando que el diseñador gráfico encontrara el color de Pantone 189/8 y yo quería sacar el disco ahora. Sobre todo porque el disco estaba ahí, a 9 meses que había salido canciones que uno no debería cantar, yo tenía ese disco grabado ahí. Y entonces eran las 7 de la mañana, dije, la tapa la voy a hacer yo. Y empecé a escribir un texto sobre qué estaba pasando, si bien yo respeto y disfruto mucho del diseño gráfico, cantidad, que yo, un disco con música, estaba esperando un color. De hecho, Pablo Shanton nombró que era un disco de XTC y ese son así los más que, digamos, que tienen dos literaturas, digamos, en sus frentes, en sus portadas. Entonces me acordé de ese gesto de Marx y Engels, donde dice que todo lo que nos sostuvo como humanidad, lo que nos hizo crecer y sostener como humanidad, se estaba disolviendo. 1845, ¿no? Entonces teníamos que estar atentos a todos esos gestos de que las cosas ya no estaban siendo lo que eran y eso nos estaba empezando a disolver. De hecho, Berman lo toma después para hablar de su Bronx, digamos, antes del quiebre de autopista y del Bronx, y a través de eso también hablar de la cuestión judía en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y me parecía que lo que yo quería pensar era eso, ¿no? De hecho, dice un disco es música, un disco son canciones, pero en realidad yo cuando digo estas cosas no las digo como conclusiones, las tiro como un problema, que es como yo aprendí que así tiene que ser la historia, ¿no? Y que así tiene que ser la canción también, que así tiene que ser la literatura de la canción. Un problema, yo no tengo ni... Las certezas las tengo en el campo de la historia, o pretendo tenerlas en el campo de la historia. En el campo de la letra de escritura de canciones y en el de la música no quiero ni tengo ninguna certeza. Y ahí es donde yo me lanzo, y lo tiré como pregunta. Y de hecho, algo pasó. Yo pensé que iba a haber alguna cosa un poco más crítica, poder tener discusiones de las buenas, ¿no? Para poder pensar qué pasaba. Y bueno, a grosso modo, escribí ese textito, dije, ahí está, poné una cartulina tanto, puse los créditos, las letras de las canciones y eso fue la gráfica del disco. Interesante esto, ¿no? Quería preguntarles si les interesan los libros sobre música, los libros sobre músicos, si son sobre música, los libros sobre música en general, sobre músicos en particular, las biografías, los ensayos críticos, digo, si son lecturas que forman parte de ese consumo cultural, o si en realidad a la hora de pensar a la hora de leer eligen otro tipo de producciones literarias. Bueno, Perdón, habiendo sido vos objeto de uno de esos libros. ¿Vos me podés dar alguno de estos libros que tenés? Porque la verdad que no sé, no los encuentro, ni yo los tengo. Este que escribió Horacio con Fito. Este es de Martín, te lo pero compro, lo tengo, este es de Martín, pero lo tengo en comodato. ¿Este qué?
Lo tengo en comodato, es de Martín Camaño. Te lo compro, Martín. Yo te lo regalo. No, eso no es incunable, eso no se encuentra en ningún lado. Mira, respecto de lo que hablaban un poquito antes, hay solo 2 discos en tantos discos que he hecho que ya, no, por supuesto no recuerdo la cantidad, pero solo 2 se refieren, tiene el título tal cual de alguna obra literaria. Una causó cierto escozor, porque se llamaba Recuerdo de Provincia, y eso es Sarmiento. Y yo quería reivindicar a Sarmiento, porque Sarmiento es un hombre absolutamente problemático y controvertido, y esos son los personajes que a mí me interesan. Entonces le puse Recuerdo de Provincia. Y el otro fue Stevenson, Isla del Tesoro. Se me pareció que tenía esa... Pero era por esa preocupación eterna que yo tengo de cómo... de la falsedad que significa creer que uno captura el pasado con solo dar la vuelta atrás y mirar para atrás. Primero me parece que la historia no está... procede a saltos, no procede linealmente, digamos, ¿no? Y entonces lo que estaba en el pasado está siempre esperando, ¿no?, el futuro, digamos, ¿no? Yo pienso que Spinetta nos está esperando, Troilo nos está esperando, Yupanqui nos está esperando, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, tu pregunta era, entonces, esto de leer libros de biografías de músicos, algunos sí los he leído, pero porque me interesan esos músicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Coltrane, por ejemplo, estoy un poco olvidadiza, pero tomo todas las mañanas aceite de coco, que dicen que es muy bueno para la memoria, pero no ha producido efectos en mí. Nombrame una cantante de jazz de la hostia. Billie Holiday. Billie Holiday, ahí tenemos. Eso lo he leído. Después algunos libros sobre teoría musical, que algunas cosas me interesan, sobre todo cosas de Glenn Gould, cosas de música contemporánea, pero también eso vino mucho de mi contacto con Gerardo Gandini, viste, que era una locura esos postangos, estos. Pero bueno, yo creo que de todas maneras, más allá de la literatura y de la música, digamos, uno se zambulle de forma abismal en las cosas, y de ahí, de esa batalla, de esa especie de desasosiego constante, puede aparecer de vez en cuando una obra. Eso. Yo escucho mis discos y algunos me parecen abominables, pero sí he sido atrevida y eso creo que lo sigo siendo. Por ejemplo, me acuerdo que en Isla del Tesoro yo canté un tema de Raúl Carnota que se llama El gatito de las penas. Es un gato, como género, digamos, ¿no? Pero empieza diciendo, cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Entonces a mí me parece que con esa frase, que es límite, es verdad, cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Entonces yo hice un trash directamente. Lo que hice fue un trash, con guitarra eléctrica, con bajo, la batería al palo. Yo quería eso. Bueno, eso me significaba mucha pérdida de tiempo con los folcloristas y los, ¿cómo se llama?, los planificadores de los festivales. He perdido demasiado tiempo, eso sí. Me peleaba al divino botón, porque nada ellos iban a arreglar en mí, ni yo iba a arreglar nada en ellos. Entonces perdí mucho tiempo con eso. Me había hecho 5 discos más. Y perdón, déjame preguntarte una cosita más. Vos nombrabas esta biografía de Coltrane. ¿Cambió a partir de esa lectura el modo de tu percepción de la obra? ¿Te sirvió para algo o solo bueno, queda sí, anécdota? me orientaba en algunas cosas, pero lo que me cambió la vida fue Coltrane tocando. Eso me cambió la vida a mí.
absolutamente, al Cuchi tocando, a Luis mandándome un tema y diciéndome, Bagualerita, ¿a dónde va? Mira qué pregunta que me hace Luis, ojalá yo le supiera. Él se reía, Bagualerita, ¿a dónde va? ¿Qué sé yo? ¿Dónde voy? Entonces, pero él lo hacía a propósito, ¿no? Me emociona esto porque él percibió eso. Y entonces, no me acuerdo qué me preguntaste. No, lo de Coltrane, sí, cambiaba el modo de percibir la obra o de entenderla. Yo no pretendo entender cuando escucho, no pretendo entender cuando leo. ¿Qué significa entender? Esa pregunta sí me la quiero formular. A veces significa seguir de largo, a veces significa volver, a veces significa volver a leer entero un libro una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es magnífico eso, porque entonces cambia todo, cambia la forma de lectura. Cuando uno canta, cuando la música está, de cualquiera de nosotros, cuando la música está, cambia la percepción del mundo, se renueva el oído, se renueva la vida, por lo tanto, ¿no? Se renueva el mundo, se renuevan las relaciones. Eso me parece a mí. Y siento que esa es una música infinita. El mundo es una música infinita y un texto infinito. Pero yo debo sostengo con firmeza, siendo un intérprete, que no hay cover posible. De manera que alguna vez me verán pasar por las calles de Buenos Aires con miles de autores atrás míos queriendo matarme. Yo estoy dispuesta a correr ese riesgo, pero no haría un cover jamás, no existe el cover. Es imposible un cover. Así que me alegro que hayas hecho un tema en inglés de esas características. No existe el cover. No, yo no tengo esa idea de un culto al autor. El autor me entrega una obra maravillosa y yo sé que tengo que meterme adentro de ella para ver qué pasa ahí. ¿Qué pasa ahí? Tal vez es una línea melódica, tal vez una línea, un texto, ¿verdad? Yo voy a agarrar un tema tuyo, Gabo Correa, y agarrate, Catalina. Bueno, no quiero seguir hablando. Gracias. Martín. Martín, ¿y vos te colgás leyendo sobre música? A priori, en un primer momento me pasaba que no quería leer mucho sobre... Empecé leyendo sobre música cuando empecé a tocar y leía las revistas y de más chico. Pero cuando entré en la literatura, digamos, a leer mucho, sentía que perdía un poco el tiempo, la verdad. Algo que ahora me da un poco de vergüenza decirlo. Pero yo sentía que, no sé, tenía que leer novelas, poetas y que una biografía era algo menor. Y con el tiempo me fui reconciliando un poco con esa idea. No leo mucho, pero leo algunos libros también así de teoría. Pero ya que estamos, que nombraste el de Coltrane, para mí hay algo, un ejemplo interesante, es la autobiografía de Miles Davis, que me encanta Miles, pero la autobiografía me parece que es un objeto literario ya en sí mismo, y pensando en esto de que no existe el cover que decía Liliana, que yo algo a lo que adhiero mucho. Es genial lo que pasa con esa... Yo ahora la estoy leyendo de nuevo encima, justo porque plantea varios problemas, porque es un tipo el que la escribe, o sea, el ghostwriter, pero que firma la... Que es Quincy Troop. Sí, es un poeta, ¿no? Yo no lo conocía, pero es un poeta. Entonces, el tipo lo que hace es desgravar a Miles, o sea, muchas conversaciones, y arma, o sea, saca las preguntas y arma como un monólogo. O sea, está construida como un monólogo, o sea, de un personaje. Y a eso se le suma que la única traducción que hay, yo no leo bien en inglés, entonces la única traducción que hay es muy, muy castiza, muy de esas gallegas que todo el mundo critica, ¿viste? Esas traducciones. Pero a mí me encanta. Me encantan las palabras que tiene, y yo ya empiezo a creer que la voz de Miles Davis es así. O sea, no sé si cambió mi percepción sobre la música de Miles Davis, pero sí esa voz ronca que aparece en algunas grabaciones, yo ya la escucho con la traducción gallega.
Y el tipo cuenta, o sea, él va diciendo, tiene un par de palabras, ¿no? Hijo de puta, las paridas, las zapadas le dice las paridas, tocaba hasta pelarse el culo, y la zorra. Y para mí es genial, o sea, es algo que surgió de un error, quizás de traducción, porque se tomó muchos atributos el traductor, pero para mí es como que logró, o sea, hay algo que es medio alquímico, que está ahí, lograron captar algo de la presencia de Miles. Y me parece un ejemplo de biografía excelente, o sea, que son escenas y aparte está muy bien elegido y cortado dónde empieza y dónde termina. Se puede leer como una novela sin que vos hayas escuchado una nota de Miles Davis, que no te interese Miles Davis, que no te guste el jazz. Lo puedes leer y es una novela que genera un personaje increíble. Entonces, en ese caso digo, che, qué bueno. Después está la música y lo que me produce Miles aparte, y uno después, si es un poco datero, por decir una palabra, bueno, puede decir, mirá, grabó tal, mirá cómo grabaron este disco, no sé, Ascensor para el Cadalso la grabaron en un sótano para que tenga reverb, no sé, y ahí sacas datos. Pero hay algo del lenguaje que me parece que está muy bueno. Sí, o de las anécdotas que cuenta de la niñez, cuando el padre en un momento lo manda hacer un trámite en el banco al mediodía. Sí, de hecho tiene un principio grados, medio bukowskiano, porque empieza con esa idea, ¿no?, del recuerdo. Lo primero que me acuerdo es tener una llama y parece como algo re poético, y es que habían prendido se había prendido una cocina en la casa, o sea, no era nada revelador, parecía que vos decís, bueno, acá es cuando escuchó, no sé, la primera música, ¿no? Y era algo muy, muy cotidiano. Está muy buena, es como se puede leer como una novela. Entonces es un buen ejemplo de un libro que bueno, funciona. O quizás no funciona, pero funciona en su error, digamos. Dani, ¿a vos te interesa leer sobre música? Sí, me interesa a veces también cuando los músicos o los cantantes hacen otras cosas, escriben relatos. Por ejemplo, ahora hay unos muy buenos de Fernanda Takai, que es una brasilera. Hay un libro de Adriana Calcañoto que escribe sobre su enfermedad. Entonces eso es lindo, me gusta. Las entrevistas también, a veces como... Hay un libro muy lindo de Tori Amos que les preguntan mucho y habla mucho de su proceso creativo. Está bueno. Sí, me gustan. Las biografías, no sé, no he leído tantas, pero generalmente me gusta como ver haciendo otra cosa, o como cuando pintan, o la obra plástica de un... Pero sí me interesa, sí. También, sobre todo cuando van hablando sobre cómo componen. Por ejemplo, hay uno de Fernando Cabrera también, que es muy bueno. Y hay unas tesis que están muy buenas. Por ejemplo, en Uruguay hay una muy buena de Darnoyan sobre toda su obra, que es una tesis hermosa. Pero sí, no tengo mucho rigor, pero me gusta sí, leer. Gabo, ¿y vos te haces tiempo para ese tipo de lecturas? Sí, sobre todo, más que para las biografías que no me suman, no me interesan, mucho no me atraen, sí me interesa lo que básicamente están produciendo dos editoriales, que es Caja Negra y Gourmet Musical, ¿no? Que me parece que eso fue genial porque nos permitieron leer, digamos, más allá de las cuestiones de las biografías de músicos o de los nomencladores o compendios de discos editados, etcétera, etcétera, que, no sé, uno pudo acercarse a la obra completa y entera sobre un tema, no sé, Reynolds, Stoop, etcétera. Entonces, eso estaba buenísimo. De hecho, ahora creo el último que se editó en relación a esto, creo que... sobre la música disco, sí, pero no, uno de Llanera sobre la palabra y la música. Y eso está bueno porque son cosas que permiten explayarse a autores enfocados a la música y a la literatura de la música con cierta inquietud. Y lo desarrollan. Los libros son intensos, están muy bien editados además, así que esas dos editoriales en general celebro casi todo lo que editan. Dani, te quería preguntar por la importancia de la música en tu obra literaria, digamos, ¿a qué suena o cómo lográs que esos libros también suenen? Y a la vez, en el modo que, bueno, Mista Cuarembó, tu novela terminó siendo una película,
el vestido de mamá, es el vestido de mamá, ¿no? Sí, el vestido de mamá terminó siendo, que es un cuento infantil de Dani, terminó siendo una comedia musical. Claro. ¿Cómo son esos, digamos, procesos creativos de adaptación? Yo en esos casos, los dos, en la película y la obra, no participé. Como que surgieron a partir de lo que escribí, pero no participé ni en la obra ni en la película. Pero sí son experiencias re lindas de ver eso, como decía Liliana, de que otro agarre tu obra y se meta y le ponga su voz y todo eso. Es una experiencia hermosa. Me encanta. He intentado hacer otras cosas, pero a veces lo veo como fallidos, hice como un musical, pero era como, no sé, como meterme así a experimentar. Pero, y bueno, influye cuando escribo, porque claro, todo tiene un ritmo y generalmente me engolosino un poco con las palabras, y como cuando lo que escribo en narrativa es una voz que va hablando, ya tiene como sus muletillas y sus cosas que para mí son como los anclajes de una canción, como que va repitiendo cosas y va y vuelve. Pero el tema es que no lo he analizado mucho, me sale medio así, pero no lo tengo muy pensado. Pero sí sé que influye mucho. Gabo, hace un rato nos contabas sobre un nuevo proyecto. Nos contabas antes de la mesa sobre un nuevo proyecto que está en un punto muy vinculado a una revisión histórica de un periodo concreto de la producción musical y cultural en Buenos Aires, que son los años 20, los años 30. ¿Nos querés hacer como un adelanto de ese proyecto? ¿De qué se trata? Básicamente me empezó como una inquietud un poquito ensayística de empezar a revisar la literatura en la voz de la mujer al comienzo, en la enunciación en cancionistas, hablo de la década del 20 y 30, como decía Humphrey, digamos, de tener que draguearse de varón, tener que vestirse de varón y tener que enunciar como varón. Digamos, son habilitadas en el ingreso a la industria musical exclusivamente, digamos, con sus excepciones desde ya, pero digamos, vestidas como varón y cantando en masculino. Cuando empiezan a hacer un negocio, estas cancionistas empiezan a enunciar como mujer, empiezan a enunciar, asumen su persona femenino y es muy interesante ver el lugar de la mujer siempre en relación al lugar del varón en ese universo de las cancionistas. Entonces lo que estoy preparando básicamente es un concierto que se llama Loca, que tiene parte del repertorio de Ada Falcón, Libertad Lamarque, Rosita Quiroga, Azucena Maizani, Tania, bueno, entre otras, Mercedes Simone. Y lo que voy a hacer justamente para poder intentar ver un poco ese choque es la enunciación en femenino, tal cual ellas la grabaron. Digamos, como varón, enunciar en femenino esas obras. Y lo que fue a buscar un guitarrista del núcleo duro del tango, y cuando lo mostramos a tangueros, cada vez que canto Loca, va el choque del cuerpo hacia atrás. Digamos, que un hombre esté cantando Loca, me llaman mis amigos, es increíble cómo eso en ciertos lugares todavía hay una reacción física frente a eso. Y eso básicamente, y la literatura de ellas era lo que me interesaba. Digamos, más allá de ese gesto del masculino, del asumir su identidad femenina, el de empezar a escribir para ellas, porque era negocio, ni más ni menos, pero siempre en el lugar que en la literatura de la canción, del tango, canción 20 y 30, ellas eran colocadas siempre subsumidas a la figura del hombre. Está buenísimo, qué ganas de escucharlo. Bueno, gracias. 15 de diciembre en el Tazo. Para empezar. Lili, vos nos contabas recién que acabás de terminar, que ya está listo, que falta muy poquito para que esté listo tu próximo disco, que es un
reencuentro de algún modo con Sí. tu primer productor, nada más ni nada menos que Sí, Fito Páez. lo que hice fue, después de tanto tiempo, decidí finalmente unir las puntas de un mismo lazo, digamos. Son dos vidas muy entrelazadas, la de Fito y la mía, desde hace muchísimos años. Y entonces decidí tomar 10 canciones de Fito y, bueno, hacer un herrerismo, digamos, ¿no? No sé si le gustarán los autores, pero nunca me preocupé por eso. Así que tomé un arco temporal que me pareció interesante, me escuché toda su obra. Yo sé lo que piensa Fito, sé cuáles son sus palabras clave, como se dice ahora en la tecnología, ese horror. Y se va a llamar Canción sobre Canción, porque la clave está en sobre, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo con ellas? Ese es el punto. Para un intérprete, yo soy un intérprete. Entonces, esa canción no va a estar, eso sí, no va a estar canción sobre canción. Pero sí van a estar canciones que me permiten a mí hablar de él y hablar de mí. Finalmente uno está hablando de uno, digamos. Y del modo extraño en que las vidas se encuentran, se desencuentran, se entregan una a otra. Es muy lindo. Eso es una vida mía en Rosario, muy fuerte, muy poderosa, que continúa esa relación, por supuesto, pero digo, ahí hay una clave para pensarme a mí misma sabiendo que no me alcanzaré. Es la vida, el encuentro en sí mismo. Como yo no soy evangelista, entonces no, repudio todos los libros de autoayuda y del sí mismo. Es un bolazo macrista. Bueno, Martín tiene, les contaba creo que antes, Martín Camaño tiene editada su primera novela en España por la editorial Lengua de Trapo, se llama Pálido Reflejo, y estás abocado últimamente a la traducción, pero también estás produciendo tu segunda novela. Me gustaría si podés hacernos como un pequeño adelanto de esa próxima producción. En realidad, bueno, la empecé a escribir cuando había terminado esta novela, que tiene como 10 años, pero como en el medio hago otras cosas, grabamos discos y traduje y qué sé yo, recién la estoy terminando. Y en un punto creo que no sé, uno siempre hace el mismo libro, la misma canción, por más que lo vas disfrazando de otra cosa. Entonces, a mí lo que me interesan son algunas cosas como obsesiones que tengo yo y que a veces me pregunto a quién le pueden importar y son como caprichos. Entonces esta novela de nuevo es las relaciones un poco entre las personas, el tema de la identidad, siempre trastocadas, y tiene algo en algún punto, bueno, este es un libro que es coral y está hecho todo de monólogos, digamos. Entonces pasé a una tercera persona bastante dura y telegráfica como artificio para poder despegarme un poco, pero creo que los temas son medio parecidos. Es sobre gente caprichosa que no puede conseguir lo que quiere, digamos. Bueno, Martín, Liliana, Dani, Gabo, ha sido un placer. Yo les agradezco sus respuestas valiosísimas, inteligentes, entrañables. Yo no sé si hay tiempo para abrir el micrófono a preguntas. No hay, así que si alguien tiene alguna pregunta, capaz que los encuentran aquí afuera. Muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias al Filba por esta invitación y sobre todo muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Muchas gracias.